Bueno, vamos a grabarlo en la computadora. Vamos a grabarlo en Ya, la PC. Ah, ok. bueno, gracias. Ahorita vemos cómo, Dice que empezó a grabar. sí, pero que está grabando en la PC, no está subiéndolo directamente a la nube, que me hubiese gustado que fuera así. Bien, excelente, chicos. Vamos a ver los fundamentos que este libro inicia dando una breve definición o una definición formal o una idea de lo que es una ecuación diferencial basado en aplicaciones reales de ellas. Inicia diciendo, en las ciencias y la ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para comprender mejor los modelos físicos, los fenómenos físicos. Con frecuencia, estos modelos producen una ecuación que contiene algunas derivadas de una función incógnita. Bien, vamos a ver qué podemos rescatar de de este primer párrafo. Ustedes recuerdan que una ecuación normal, lo único que requiere es que sea una igualdad en la que aparezca una o más incógnitas. Eso es una ecuación. Igualdad en la que aparecen una o más incógnitas. Y cuando en una ecuación no solo aparecen uno o más incógnitas, sino que además aparecen derivadas de una de esas incógnitas, derivadas de una de esas incógnitas, a eso es que nosotros le estaríamos llamando ecuación diferencial, por el simple hecho de ser una ecuación en la que aparecen derivadas. Yo sé que muchos ya saben o tenían la noción de lo que es una ecuación diferencial. Esta ecuación es una ecuación diferencial. Dos ejemplos de modelos que se desarrollan en cálculo son la caída libre de un cuerpo y el decaimiento de una sustancia radiactiva. El autor del libro usa esos dos modelos matemáticos para explicar eh, o para mostrar ejemplos de ecuación diferencial. La decaída libre de un objeto utiliza la segunda ley de Newton para formular esta ecuación que establece que la masa por la aceleración de un cuerpo va a ser igual a la masa a la fuerza, perdón, a la fuerza total que actúa sobre ese cuerpo. Y nosotros tenemos una relación que existe entre el desplazamiento y el tiempo de un cuerpo o una partícula que se desplaza. Y es que la primera derivada de la función desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad y la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, lo que tenemos es que la masa por la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento, que en este caso es la altura porque es un cuerpo que está en caída libre, con respecto al tiempo va a ser igual a la fuerza total que actúa sobre ese cuerpo. Pero como ese cuerpo está en caída libre, la fuerza que está actuando sobre él es la fuerza gravitacional, que no sé si recuerdan de su curso de física básica, que la fuerza gravitacional no es nada más y nada menos que la masa por la gravedad de la Tierra, que es una constante, 9,8 aproximadamente, 9,8 metros por segundo al cuadrado, una aceleración. Negativo porque la dirección que lleva es hacia abajo. Bueno, pues aquí ya lo que tenemos es una ecuación diferencial por el simple hecho de que aparece la derivada de una función incógnita que en este caso es la altura del cuerpo. Bien, ellos luego colocan otro ejemplo de otro modelo matemático que es el del decaimiento eh, de una sustancia radioactiva. También es una ecuación diferencial. La diferencia que hay entre esta y la que vimos más arriba en el ejemplo anterior es que esta solo involucra la primera derivada de la función incógnita, mientras que aquí teníamos la segunda derivada de dicha función. No voy a entrar en detalles de este problema de física, porque ahora mismo no estamos interesados
abundar sobre las leyes de Newton, leyes del movimiento y esas cosas. Solo nos interesa ver que son modelos matemáticos o fenómenos de la naturaleza que se pueden expresar de manera muy precisa mediante una ecuación diferencial. Y así hay muchos otros casos de aplicaciones en diferentes campos del conocimiento, hasta en psicología. Hasta en psicología tenemos casos de ecuaciones diferenciales, de aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Esto es un circuito eléctrico, los hombres quizás inmediatamente lo identificaron. Y bueno, y ahí nos muestran varios casos de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver. eh, Ustedes recuerdan que en una función nosotros tenemos algo que se llama variable dependiente y algo que se llama variable independiente. Y como bien lo indica el nombre, la variable dependiente es porque depende de la otra. El valor de la variable dependiente se obtiene luego de que se asigna el valor de la independiente. Usted necesita saber cuál es el valor de la independiente para luego poder determinar la variable dependiente. Normalmente nosotros usamos la letra Y para representar esa variable dependiente y la letra X para representar la independiente, pero dependerá mucho del contexto en el que estemos trabajando. Y vamos a ver esta ecuación que nos muestran aquí, que nos dicen que es la segunda derivada de X con respecto a T más A por la primera derivada de X con respecto a T más KX igual a cero. Esto que está aquí es una ecuación diferencial porque involucra derivadas de una función. Lo importante aquí es saber identificar cuál es la variable dependiente, es decir, la función, y cuál es la variable independiente. En esta ecuación diferencial se ve claro que la variable dependiente, en este caso es X, a pesar de que normalmente usamos la X como variable independiente, esto es un ejemplo en el que la X es variable dependiente porque ella es la función a la cual se le está aplicando derivada. Y la variable independiente es t, el tiempo en este caso. Eso es algo importante que siempre se debe saber identificar en una ecuación diferencial. Saber que la incógnita de la ecuación diferencial es la variable dependiente. En este caso, al resolver esta ecuación, lo que deberíamos obtener es a x en función de t. Es decir, una ecuación que me diga cuánto vale x cuando en términos de t. Segundo ejemplo de ecuación diferencial, en su curso pasado de análisis real 2, ustedes aprendieron que hay funciones de una variable y funciones de varias variables, y que cuando estamos derivando una función de varias variables, es necesario especificar con respecto a cuál de las variables se está haciendo la derivada. Pero si la función es de una sola variable independiente, pues a veces ni siquiera era necesario especificar, porque lo que hacíamos era colocar y' o f', y con colocar el prima se sabía que se estaba derivando con respecto a x, porque era la única variable independiente. Pero si nosotros tenemos una función que tiene varias variables independientes, ahora al momento de derivar hay que especificar con respecto a cuál de ellas. Entonces, este segundo ejemplo que tenemos aquí nos dicen que la variable dependiente o función es u, y que X y Y son variables independientes. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque me aparece derivada de U con respecto a X y derivada de U con respecto a Y. U es una función que depende de X y depende de Y. A este tipo de ecuación se le llama ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial en derivadas parciales, mientras que a este tipo de aquí arriba se le llama ecuación diferencial ordinaria, cuando solo tenemos una variable independiente. Cuando hay más de una variable independiente, es una ecuación diferencial parcial. Hasta ahí van conmigo. Sí, Entonces maestro. nosotros, ¿cómo?
Que sí, profe, que vamos Ah, con usted. me alegro. Por lo tanto, ese es el primer tipo de clasificación de las ecuaciones diferenciales, que la podemos clasificar según la cantidad de variables independientes que tenga. Cuando solo es una, se le llamará ecuación diferencial ordinaria y van a aparecer solo derivadas con respecto a esa variable independiente. Y cuando tenemos más de una variable, una función que depende de más de una variable, y que entonces en la ecuación aparecen derivadas con respecto a esas variables, se le llamará ecuación diferencial parcial. Es el primer tipo de clasificación de las ecuaciones diferenciales. Pero estas también se pueden clasificar según el orden. Según el orden, ustedes saben que tenemos algo que se llama orden de derivación, que podemos derivar una función una vez y ese resultado podemos volver a derivarlo y seguir derivándolo siempre y cuando las condiciones de la función nos lo permitan. Como en este caso, que x, que es quien está haciendo el papel de función, está siendo derivado dos veces con respecto a t. Esa simbología yo asumo que ustedes la recuerdan de su curso de análisis real 2, que esto significa que voy a derivar de manera consecutiva dos veces a x con respecto a t. Aquí es obvio que voy a derivar solo una vez. No es necesario colocar el 1. Independientemente de que estoy derivando más de una vez, es siempre con respecto a la misma variable. No deja de ser ordinaria. Lo que sí es una ecuación de segundo orden porque es el mayor orden de derivación que aparece en la ecuación. Así que nosotros vamos a clasificar las ecuaciones según el orden que va a ser igual al mayor orden de derivación con el que se esté derivando la función. Entonces, esta de aquí, que es una ecuación diferencial parcial, ¿quién me puede decir de qué orden es? La ecuación 6. Esta ecuación es de primer, de segundo, de tercer orden. ¿Quién me dice? Primer orden, de De primer primer orden. orden. Primer orden. De primer orden. Muy bien. Es importante tener bien claro esto. El orden de una ecuación diferencial no depende de la cantidad de variables independientes. Depende de cuántas veces con respecto a una de esas variables se está derivando, o la mayor cantidad de veces con respecto a esa variable se está derivando la función. Y yo veo que en este caso la función se deriva con respecto a x solo una vez y con respecto a y solo una vez. Pues es de primer orden. Aún aparecieran más variables independientes y más derivadas de u con respecto a esas variables independientes, si son derivadas de primer orden, la ecuación seguirá siendo de primer orden. Mientras que esta es de segundo orden, a pesar de que solo hay una variable dependiente. Así que el orden y la clasificación según el tipo no tienen que ver una cosa con la otra. Usted puede tener una ecuación diferencial de tercer orden y que sea ordinaria, y una ecuación diferencial de primer orden y que sea parcial, como los ejemplos que acabamos de ver. Otro tipo de clasificación de las ecuaciones diferenciales es según la linealidad de la ecuación. Linealidad. Ustedes recuerdan lo que es una ecuación lineal. Cuando estábamos estudiando el análisis real 1 o sus cursos de matemática básica, ustedes recordarán que una ecuación lineal es aquella en la que la variable dependiente y la independiente solo aparecen en combinaciones aditivas, es decir, que solo se están sumando. No pueden aparecer con otras operaciones como multiplicación, división, potenciación, exponencial, logarítmicas, trigonométricas. Combinaciones de ese tipo impiden que la ecuación sea lineal. Así que una ecuación lineal de las tradicionales, no ecuación diferencial, son de esta forma: ax más by más c, donde a, b y c son constantes, mientras que x y y son las variables. Y como ellas solo aparecen en combinación aditiva, es decir, una con respecto a la otra o con respecto a ellas mismas, no con respecto a las constantes. Repito, cuando yo digo que aparecen solo en combinaciones aditivas,
es las variables, una con respecto a la otra o una con respecto a ella misma. No importa que se estén multiplicando con constantes, lo que nunca debe aparecer es que ellas se estén multiplicando variable con variable, porque ahí dejaría de ser una ecuación lineal. Cuando yo digo variable con variable, eso involucra que X se esté multiplicando con ella misma. X multiplicándose con ella misma equivale a X al cuadrado. Inmediatamente en una ecuación, usted ve que X está al cuadrado, ya no es una ecuación lineal, le llamábamos ecuación cuadrática o de segundo grado. Dejaría de ser ecuación lineal. Pero también si X se estuviera multiplicando con Y o dividiéndose con Y o dentro de un seno, coseno o de un logaritmo o encima de un exponencial, también dejaría de ser una ecuación lineal. Para que una ecuación sea lineal, debe aparecer solo en combinaciones aditivas. Así que las variables, perdón, deben aparecer solamente en combinaciones aditivas. Lo mismo vamos a plantear para las ecuaciones diferenciales. Vamos a decir que una ecuación diferencial es lineal si la función incógnita, que normalmente es y sus respectivas derivadas aparecen únicamente en combinaciones de aditivas, es decir, sumándose y restándose. No pueden aparecer multiplicándose entre sí, dividiéndose o en una exponencial, en una logarítmica o en una trigonométrica. Una forma estándar de una ecuación diferencial lineal es esta que ustedes ven aquí. A sub n de x. Este a sub n de x es una función que depende de x, que sí se permite que esté multiplicando a la derivada de orden n de y con respecto a x. Y usted dirá, profesor, pero usted dijo que una ecuación lineal no admite que las variables se estén multiplicando entre sí. Y aquí, si usted me dice que a su n de x es una función que depende de x y se está multiplicando por la derivada de orden n de y con respecto a x, ahí yo veo una multiplicación que impediría que fuera lineal. Bueno, en el caso de ecuaciones diferenciales, quienes deben aparecer en combinaciones aditivas son la función, que normalmente es y sus respectivas derivadas. Por lo tanto, y sí podría estar multiplicándose con x o con cualquier otra cosa que no sea el mismo y o alguna de sus derivadas. ¿Me entendieron? Siempre y cuando ocurra esto, diremos que la ecuación diferencial es lineal. Si la función y sus respectivas derivadas aparecen únicamente en combinaciones aditivas. Ahí hemos visto los tres tipos de clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Primer ejemplo, segunda derivada de y con respecto a x más y al cubo igual a 0. Esto es una ecuación diferencial. La variable dependiente es y, es decir, la función incógnita es y, mientras que la variable independiente es x. Pero noto que aquí mi función incógnita, que es y, aparece al cubo. Ese cubo impide que la ecuación diferencial sea considerada ecuación diferencial lineal. Y diremos que es una ecuación diferencial no lineal por el cubo. No porque sea de segundo orden, porque las derivadas de la función incógnita, siempre y cuando aparezcan en combinaciones aditivas, no impiden que sea lineal. Lo que impide que sea lineal es que se estén multiplicando entre sí. Y aquí veo que la función incógnita se está multiplicando consigo misma 3 veces. Eso impide que sea lineal. Segundo ejemplo, segunda derivada de la función incógnita de y con respecto a x más y igual a x al cubo. Me gustaría que algunos de ustedes me confirmen si esto de aquí es lineal o no. Bueno, ya el libro lo dice. Sí, es lineal. Es lineal, muy Es bien, lineal porque la función solo aparece como adición, no como multiplicación. correcto, muy bien. Algunos dirán, profesor, pero aquí yo también veo una potencia cúbica y usted allí dijo que por la potencia cúbica dejaba de ser lineal. ¿Y por qué esta sigue siendo lineal si x está al cubo? Bueno, porque x no es la Ok, variable independiente, x no es la exacto. función incógnita.
que no debe aparecer bajo potencia dentro de trigonométricas o dentro de un logarítmico, es la función incógnita, es la función y, la variable dependiente. Ella es la que no debe estar sometida a nada más que no sea suma y resta. No puede estar multiplicándose con ella misma o con ninguna de sus derivadas, no puede estar dividiéndose por ella misma o ninguna de sus derivadas y así sucesivamente. Pero la X puede aparecer como quiera. Puede aparecer en una exponencial, en una logarítmica, en una hiperbólica, como sea, combinaciones de todo tipo. La X no afecta la linealidad de la ecuación diferencial. Tercer ejemplo, segunda derivada parcial de y con respecto a x menos y por la derivada de y con respecto a x igual al coseno de x. Esta combinación de aquí, y por la derivada de y con respecto a x, impide que esta ecuación pueda ser lineal. Es de segundo orden, es una ecuación diferencial ordinaria porque solo tengo una variable independiente, pero no es lineal porque y multiplicado por la derivada de y con respecto a x es una combinación no aditiva de y con una de sus derivadas. Yo espero que eso haya quedado totalmente claro. Y aquí tenemos el primer grupo de ejercicios que no está contemplado en la tarea que yo les asigné, porque en la tarea que yo les asigné, los ejercicios que tienen que hacer son los de la sección 1.2 y estos son los de la 1.1. Son simples, vamos a echarle el ojo por lo menos a 2 de ellos. Y el mandato del primer grupo de ejercicios dice, en los problemas del 1 al 12, damos una ecuación diferencial junto con el campo o área donde surge. Clasifíquelas como una ecuación diferencial ordinaria, que se abrevia como EDO, ecuación diferencial ordinaria, o una ecuación diferencial parcial, EDP. Proporcione el orden e indique las variables independientes y dependientes. Si la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, indique si la ecuación es lineal o no lineal. La número 1 es 3 segunda derivada de x con respecto a t, más 4 derivada de x con respecto a t, más 9x, igual a 2 coseno de 3t. Bien, entonces, ¿quién se atreve a darme su opinión con respecto a esta ecuación en cuanto si es una ecuación EDO o EDP? Yo, EDO. Adelaida. María José. María José. Levantando la mano, María José. No sabía. El Bueno, profesor no lo dijo. Está bien, dígalo, María José. Mañana le descontamos el punto. No se entiendo preocupe. que esta no es lineal. No le escuché. La que está hablando es Adelaida, maestro, no soy yo. Pues vamos a ver. Adelaida, dígame. Clasifíqueme esta ecuación. Yo entiendo que esta es una ecuación no lineal, No porque aparece lineal. una función logarítmica y usted mencionaba anteriormente que no deben aparecer ni logarítmica ni... En la número 1. Sí, tenemos en la parte seno de 3t. Pero logarítmica, ¿dónde está el logaritmo? Espérese, porque quizá yo soy... Logarítmica no, perdón. Pero usted Trigonométrica. me puso a dudar de mí mismo. Yo, espérate, Perdón, yo estoy maestro, viendo mal. perdón. No, aquí no Trigonométrica. hay nada logarítmico. Aquí solo No, tenemos no hay una nada logarítmico, era trigonométrica. trigonométrica, Y usted me exacto. dice que por esa razón no es lineal. No es lineal. Entonces ahora, María José, dígame su opinión. Ahora salió corriendo María José. No, yo estoy aquí. Ok. Puedo identificar la variable dependiente, Ajá. que es la X La en este X. caso. Sí. Y entiendo que es lineal porque no veo que la X esté multiplicando, más bien aparece como adiciones. Ok. Entendí a la perfección su opinión. Y hay algo que no me han dicho si es ordinaria o si es una ecuación diferencial parcial. María José. Profesor. Le quería dar el chance a alguien más para que participe porque hay mucha Ok. mano Pues, Y levantada, Belice maestro. por aquí, profesor. pues Bielice, dígame su opinión.
Eso, Entiendo que es EDO, ordinaria, ecuación diferencial y es ordinaria. lineal, como dijo María José. Y es lineal. ¿Y de qué Mm, orden es? Es De orden 2. De orden 2. Bien, pues entonces le llevamos la contraria a Adelaida, que dijo que era una ecuación diferencial no lineal Maestro, por el coseno. ¿Qué? maestro, Lenny, dígame, ¿qué usted tiene que opinar al respecto? no, ya no voy a opinar. Lo que sí necesito que usted asigne a una persona que le diga quiénes tienen la mano levantada. Ah, pero yo lo veo, lo que pasa es que participan antes de que yo le dé la oportunidad, pero yo lo veo. Pues entonces así no podemos estar, porque entonces así no vamos a trabajar en orden. No sería ordinal. No sería ordinaria. Bien, si vamos a establecer esa regla, por favor, levantemos las manos y esperemos que se nos dé la oportunidad para evitar conflictos amistosos. Pues Lenny, de todos modos, díganos su opinión respecto a esta ecuación, ya que usted tiene el micrófono abierto. No, yo lo había cerrado, maestro, ya las opiniones fueron dadas y estoy de acuerdo con mis compañeros y colegas. Ok, usted está de acuerdo con Adelaida de que esta ecuación no es lineal por el coseno. No, con las últimas personas que hablaron, porque ya usted rectificó que la compañera tuvo una confusión, Ok, era solamente para saber si estaba prestando aparte de la atención. variable dependiente e independiente, Bien. que es lo Esta ecuación, crucial. que es sí, lo- esta ecuación sí es lineal porque aunque aparece una función trigonométrica, quien está en su interior no es la variable dependiente, es decir, no es la función x, sino la variable independiente t. Por eso, al momento de nosotros observar una ecuación diferencial, tenemos que identificar esos detalles. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Cuál es la independiente? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el orden? ¿Es lineal o no es lineal? ¿Es ordinaria? Todo eso tenemos que identificarlo porque dependiendo de las características de la ecuación, es que vamos a elegir el método para resolverla. Por lo tanto, usted no puede elegir un método sin antes observar las características. Por eso le estamos dedicando un poco de tiempo a esto, aunque muchos de ustedes lo dominan muy bien. Quizá hay otros que puedan cometer ligeros errores y queremos evitar eso para que más adelante podamos resolver todas estas ecuaciones eligiendo de forma adecuada el método correspondiente. La segunda ecuación dice segunda derivada de y con respecto a x menos 2x derivada de y. Ok, Adalgisa, en un momento le doy la oportunidad. Menos 2x derivada de y con respecto a x más 2y igual a 0. Tenemos aquí una ecuación, vamos a darle la oportunidad a Adalgisa para que ella nos describa esta ecuación, que nos diga sus características. Adalgisa Marte, no la escuchamos. Primeramente es de segundo orden. Ok, muy bien, ¿No me siga. oye? Ahora sí. Ajá, es de segundo orden, porque vemos aquí que se está buscando la segunda derivada en el primer término. Es no lineal, porque la variable dependiente ahí es y, vemos que está multiplicando por 2. Y es una ecuación ordinaria. Ok. Déjeme ver si se le quedó algo. Son tres cosas que hay que buscar y Sí, se lo son tres busco. cosas. ¿Usted dijo cuál era la variable dependiente y cuál era la independiente? Sí, lo dijo al inicio. La dependiente es y la independiente es x. Ok, bien, pero usted cometió un pequeño error. Vamos a darle la oportunidad a uno de Claro. los compañeros que a ver si alguien lo notó, el error que usted cometió. No se preocupe, es un error que pudo haber cometido cualquiera. Tengo 4 participantes levantando la mano. Vamos a ver, María, no, ya María José participó. Vamos a darle la oportunidad a... Ya te dijo María, déjeme hablar. Está bien, María, dígame. Eso. Lo que sucede es que aunque la variable dependiente es y, está multiplicando es por una independiente. O sea, por una, vamos a decir por dos, no por ella misma. Es por ella misma que no puede estar multiplicada. Correcto, María, gracias. ¿Usted escuchó a Dalgisa?
esta ecuación diferencial sí es lineal, porque aunque la función incógnita, es decir, la variable dependiente y se está multiplicando por 2, eso no lo impide, porque lo que nunca debe ocurrir es que la función incógnita o variable dependiente se esté multiplicando con ella misma o con alguna de sus derivadas. Y eso no es lo que está ocurriendo aquí. Y no está al cuadrado, no está al cubo. Y no se está multiplicando por la derivada ni nada de ello. Se está multiplicando por el 2 y también se podría estar multiplicando por la x y continuaría siendo lineal. Lo que no se permite es que aparezcan combinaciones no aditivas. Pero ¿quiénes no deben aparecer en combinaciones no aditivas? La función y sus respectivas derivadas. Ellas pueden aparecer como les dé la gana en comparación con otra cosa, pero entre ellas no. Entre la función y sus derivadas solo deben aparecer en combinaciones aditivas. La tercera ecuación diferencial está dada ya en la forma estándar de ecuación diferencial de primer orden. En una ecuación diferencial de primer orden, siempre vamos a tener despejada la primera derivada de la función con respecto a su variable, y del lado derecho vamos a tener solamente una expresión que no involucre derivación. Esa es la escritura estándar o forma estándar de una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, me gustaría que Aldrin, que vi que levantó la mano, pero la bajó rápido, no sé si fue que se asustó, me describa esta ecuación diferencial. Saludos, maestro. No me asusté, no. Ah, ok. Esa ecuación diferencial es no lineal de primer grado. Cuando usted tenga el argumento de la separación de las variables, es decir, usted despega el denominador hacia el área de la derivada, entonces se va a encontrar que dentro de ella misma va a estar y en consecuencia es no lineal y es de primer Ok, orden. correcto. Muy bien. Muchas gracias, Aldrin. Y es una ecuación EDO ordinaria. Ordinaria, correcto. Esta no es lineal debido a que la función y, primero aquí se aprecia que aparece en una fracción en la cual es imposible evitar que ella se esté dividiendo con ella misma. ¿Lo ven? Y además, en su intento de evitar que ella se esté dividiendo con ella misma, lo que usted podría provocar es que entonces pase a multiplicarse con la derivada de y con respecto a x, continuando siendo no lineal. Así que esta ecuación diferencial no es lineal. Es de primer orden, es ordinaria, la variable dependiente es y, la independiente es x, pero no es lineal. Bueno, pues yo creo que eso quedó claro y podemos pasar a la siguiente sección del capítulo 1, porque la primera consistía solo en identificar y clasificar las ecuaciones diferenciales. La sección 1.2 habla de las soluciones, no del método de resolución, sino de las soluciones. ¿Qué naturaleza o qué son las soluciones de una ecuación diferencial? Y problemas con valores iniciales. Ahora lo vamos a explicar. Primero vamos con las soluciones. En una ecuación lineal, no ecuación diferencial, sino en una ecuación lineal de las normales que nosotros teníamos, x más 3y, perdón, x más 2 igual a 0. En una ecuación lineal, las soluciones solían ser números reales. Cuando usted resuelve una ecuación lineal, la solución es única y es un número real cuando existe. Pero en una ecuación diferencial, ¿qué es la solución? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su naturaleza? Lenny, tiene la mano levantada, dígame. Bueno, en las ecuaciones diferenciales lo que se busca es encontrar la función que satisface con la igualdad, ya que sabemos que una ecuación diferencial simplemente involucra o relaciona a la función con su derivada y sus variables. Por lo tanto, yo lo que tengo que encontrar es la función o funciones, pero pueden ser funciones también, que satisfaga dicha igualdad en la ecuación diferencial.
Correcto. Muchas gracias, Lenny. Así es. En una ecuación diferencial, la solución es una función, viene dada en forma de función, ya no será simplemente un número, no será simplemente un número, será una función que satisface la igualdad cuando usted reemplaza la variable dependiente por esa expresión y aplica las derivadas y las operaciones indicadas y debe satisfacer la igualdad. Así que cuando nosotros estemos resolviendo una ecuación diferencial, lo que andamos buscando es una función o una familia de funciones. Como bien dijo nuestra compañera, podría ser más de una. En la mayoría de los casos es más de una. Aldrin tiene la mano levantada, dígame. Se está presentando es la definición formal de una ecuación diferencial. Así es, así es. Lo que nosotros tenemos aquí, la ecuación 1, es una forma, no la forma oficial. Es una forma en la que uno puede expresar una ecuación diferencial. Se hace de la siguiente manera: se coloca F mayúscula, donde esa F representa la ecuación como tal, la combinación en la que aparecen estas cosas que están aquí entre paréntesis. Entre paréntesis, yo debo colocar siempre primero la variable independiente, coma, seguido de la variable dependiente, coma, seguido de las derivadas de la variable dependiente y con respecto a la independiente que aparezcan en la ecuación. Y van a ir en orden creciente hasta llegar a la de mayor orden, derivada enésima o enésima derivada de y con respecto a x. Y de ahí ya usted podría ver rápidamente cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, la dependiente y las derivadas que aparecen en la ecuación. Eso es un formato en el que siempre debe de estar igual a cero. Ustedes recuerdan la forma estándar de la ecuación cuadrática, que es a por x al cuadrado más bx más c igual a cero. Bueno, pues una ecuación cuadrática puede aparecer escrita de cualquier modo, pero hay una forma estándar, esa que yo mencioné: ax cuadrado más b, x más c igual a cero. Esa forma estándar es útil al momento de identificar los coeficientes de la ecuación para poder aplicar la fórmula general, porque usted puede tener la ecuación escrita en cualquier modo, pero si no está escrita en la forma estándar, no puede identificar los coeficientes a, b y c. Bueno, pues algo similar ocurre con las ecuaciones diferenciales. Nosotros tenemos una forma estándar de escribir la ecuación diferencial, sin embargo, no siempre nos van a aparecer escrita en esa forma y nos vamos a ver en la obligación de escribirla en esa forma antes de resolverla para poder ver con facilidad cuáles son sus características y en base a eso elegir el método de resolución. Y la forma que más vamos a considerar es la número 2, no la 1. Con la forma que nosotros nos vamos a quedar, es decir, la forma estándar para escribir una ecuación diferencial, será el formato 2, en el cual nosotros vamos a despejar la derivada de mayor orden y la vamos a dejar sola del lado izquierdo y del lado derecho vamos a pasar todo lo demás. La variable independiente y la variable dependiente y las demás derivadas hasta llegar a la derivada inferior, que siempre será de orden menor, pero hasta llegar a la derivada superior que está antes de la derivada de orden mayor. Esto aquí va a aparecer en muchas combinaciones: aditivas, multiplicativas, exponenciales, logarítmicas. Bueno, dependiendo de cuáles son las combinaciones que aparezcan, nos vamos a dar cuenta de si es lineal o no es lineal. Pero siempre vamos a tener despejada la derivada de mayor orden. Mientras que en la forma número 1 no tenemos despejado a nadie, todo estará del lado izquierdo igual a 0, similar a la forma estándar de una ecuación de segundo grado. Pero en la forma número 2 vamos a despejar a la derivada de mayor orden. Y de ahí vamos a elegir el método con el cual vamos a resolver la ecuación diferencial. Ya habíamos dicho cuál es la naturaleza de las soluciones de una ecuación diferencial. Es una función
Y aquí nos dan la definición de solución explícita. ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué puede entender por función o ecuación explícita? ¿Qué es una ecuación explícita? Con sus propias palabras, si alguien tiene una idea. La definición está aquí, pero me gustaría que me digan con sus propias palabras qué interpreta por solución explícita. Explícita, maestro, va relacionado que está dada una sola variable. O sea, que no están varias variables. Maestro, yo pensaba que era levantando la mano. Aldrin le jalaron la oreja ahí, pero ¿Perdón? tiene que añadir. Ah, no, Hermano, usted no fue quien habló, Aldrin. ¿Quién no. fue que habló? No, Francisco fue que Ah, habló. fui yo, Francisco. Ah, Francisco, le jalaron la oreja a Aldrin, disculpe. no vi mano levantada, disculpe. Cándido, No, no se Cándido. preocupe, no Cándido. se preocupe. Eh, a usted le faltó añadir algo ahí, Francisco. Entonces, Aldrin, que sí levantó la mano, dígame. Una ecuación diferencial explícita es cuando está la variable despejada, la que se va a trabajar de manera directa. Es decir, tenemos, por ejemplo, la que usted, y tenemos, por ejemplo, y' o diferencial de x sobre dy es igual a una variable que es la independiente. Ok. Dijo algunas cositas que fallaron, pero en términos general tiene la idea. Déjeme ver quién más levantó la mano. Tenemos a María José y luego Lenny. Esa solución va a satisfacer la ecuación en todas las X, vamos a decirlo así. Sí, pero no por eso es explícita. Por eso es solución. El hecho de que satisfaga la ecuación es lo que hace que sea solución. No necesariamente tiene que ser explícita. Yo lo que quiero es que me digan con sus propias palabras qué hace que sea explícita, qué hace que una solución sea considerada explícita. Lenny, denos su opinión y luego yo doy la mía. Se durmió Lenny. Perdón. Ah, ok. No, estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah, ok. Con algunos de los detalles que ha mencionado mi compañero en relación a la forma explícita, es cuando la variable, bueno, tanto la dependiente como la independiente no tienen que aparecer despejadas, sino que pueden aparecer comúnmente de manera, bueno, como usted me lo dice, explícita, sino que, ¿cómo le digo, maestra, con mi palabra? Porque quiero buscar como esta palabra específica. Es como cuando no tenemos ni f de x ni la derivada como directamente así, sino que puede aparecer y' o y' Bien, y representes exactamente que están ambas funciones ahí es, sin tener que mencionar. ok. Usted se me alejó de la idea central, Jenny. El compañero Francisco. ¿Francisco fue? O Aldrin, no recuerdo ahora. Estuvo más cerca. Voy a escribir algo aquí. Voy a escribir x más y igual a 7. Esta es una ecuación en la que aparecen dos variables, ¿cierto? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente en esa ecuación? Es imposible Y establecerlo. es la variable dependiente. No, no ¿Por es qué? imposible determinar. Es imposible determinarlo. No hay No. un contexto, no hay un contexto previo que me permite establecer que y depende de x o que x depende de y. Igualmente yo podría colocar a y dependiendo de x o a x dependiendo de y. Así que no puedo, porque me da la gana, decir que y es la variable dependiente. ¿Me entienden? En este caso.
Pero si de repente yo escribo y igual a 7 menos x, ¿cuál es la variable dependiente? Y. Y. Pero es la misma ecuación. O sea, son ecuaciones equivalentes. Bueno, pues lo que ocurre es que esta primera ecuación está dada de forma implícita, la primera. ¿Y Y la por qué otra está por- dada de forma implícita? Porque aquí no se establece, no se define, no se plantea cuál es la dependiente y cuál es la independiente. No tengo a X en función de Y ni a Y en función de X. ya. Está dada de manera implícita. Sin embargo, aquí quedó claro inmediatamente cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Se ve de lejos que Y está despejado en función de X. Es una solución explícita. Esta es explícita porque describe claramente quién es quién, pero esta es implícita. ¿Entendieron? Eso es una forma, una manera informal de decirlo, pero aquí en el libro ellos nos dan la definición oficial. Dice, una función phi de X, es decir, una expresión que depende de quién, de X. Una función phi de X es una función de una sola variable, X. Ahí no puede aparecer Y, ahí no puede aparecer ninguna otra variable que no sea X. Tal que al sustituirla en vez de Y, lo que me están diciendo es que yo voy a considerar a Y igual a quién, a phi. ¿Dónde está el phi? Igual a phi de X. Eso es lo que me están diciendo. Al sustituir a phi de X en vez de Y, significa que yo voy a decir Y será igual a phi de X. Y despejado en función de X. Una ecuación donde del lado izquierdo tengo la variable dependiente y del lado derecho tengo una expresión matemática que solo depende de la variable independiente. Siempre que usted tenga eso y que además satisface la ecuación diferencial para toda X en el intervalo Y, a eso le vamos a llamar solución explícita de la ecuación en Y. ¿Entendieron? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, pues aquí nos muestran el primer ejemplo. Y dice, mostrar que phi de X igual a X cuadrado menos X menos 1, perdón, menos X a la menos 1, es una solución explícita de la ecuación lineal, segunda derivada de Y con respecto a X, menos 2 sobre X cuadrado Y igual a 0. Bueno, lo primero que veo es que esto solo depende de X, que es lo primero que debe cumplirse para poder ser explícita. Ahora vamos a ver si es solución, porque para que sea solución debe satisfacer la ecuación. Para que sea explícita debe depender solo de X, no puede haber Y, o no, no necesariamente X, sino debe depender solo de la variable independiente, que en este caso es X. No puede haber nada de la variable dependiente, que en este caso es Y. Bueno, pues cumple lo primero de ser explícita. Vamos a ver si es solución. Para ver si es solución debe satisfacer la ecuación, es decir, que al reemplazar la Y por esa famosa función, la igualdad se mantiene. Para ello voy a necesitar la segunda derivada de la función y se obtiene primero buscando la primera derivada, pero esta es la función original. Su primera derivada es esto y la segunda derivada es esto. Pues de inmediato yo proceden a sustituirla. La segunda derivada que es 2 menos 2x a la menos 3, mírelo aquí, siguiendo exactamente la estructura de la ecuación diferencial. Menos 2 sobre x cuadrado, 2 sobre x cuadrado, por y, que según nosotros es x cuadrado menos x a la menos 1. Mírenlo aquí. Eso va a ser igual, usando álgebra para organizar un poco esto, a 2 menos 2x a la menos 3, esto lo dejaron exactamente igual, menos, pero aquí multiplican por 2 sobre x al cuadrado. Esta x al cuadrado se simplifica con esta x al cuadrado
y el 2 por el 1 solo da 2. Aquí lo tenemos. Y esta x a la menos 1, que equivale a 1 sobre x, se va a encontrar con esta x cuadrado que está en el denominador, que equivale a x a la menos 2, por eso surge x a la menos 3, multiplicado por 2. Organizando vemos que 2 menos 2 se anulan y menos 2x a la menos 3 menos, menos 2x a la menos 3 también se anulan y da 0. Así que se satisface la ecuación de que la segunda derivada de la función menos 2 sobre x cuadrado por la función es igual a 0. Por lo tanto, no solo es explícita, sino que también es solución de la ecuación. ¿Se entendió? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto. Algo importante al momento de referirnos a una solución no es solo validar que, sí, satisface la ecuación y ya. Hay que ver si hay alguna restricción o impedimento para esa función. En este caso, nuestra función es x cuadrado menos x a la menos 1. Y notamos que ese x a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre x, tiene una restricción. Y es que x debe de ser como diferente de 0 para evitar la división por 0. Así que esto sería solución de esta ecuación diferencial siempre y cuando x sea distinto de 0. Porque si x es igual a 0, la función no está definida. Esos son detalles que siempre hay que agregarlos al momento de nosotros resolver una ecuación diferencial. Indicar si esta tiene o no restricciones. Y esta sí lo tiene. Por lo tanto, la solución, por lo tanto, esto es solución de esa ecuación siempre y cuando x pertenezca al intervalo menos infinito, 0, sin incluir el 0, o 0, infinito, sin incluir el 0. Es decir, todos los números reales distintos de 0. Es lo que ellos plantean ahí. El segundo ejemplo es algo similar. Así que no lo vamos a debatir porque el tiempo se nos acaba y es bastante largo. El tercer ejemplo también consiste en eso, pero podemos echarle un vistazo a esto. Porque aquí la solución y cuadrado menos x al cubo más 8 igual a 0. Esto de aquí es una ecuación, ¿verdad? Pero está dada de forma implícita, perdón, de forma explícita. No, no está dada de manera explícita como habíamos planteado antes. Esta solución o esta posible solución, porque todavía no hemos verificado si satisface o no la ecuación diferencial, está dada de manera implícita, porque no tengo a la variable dependiente en función de la variable independiente. Necesito despejar allí de esto para poder validar si satisface la ecuación. Así que esta ecuación está dada en forma implícita. Yo de todos modos puedo validar si ella satisface la ecuación diferencial, pero tengo que recalcar que la ecuación está dada de manera implícita. ¿Por qué? Porque las ecuaciones o las soluciones dadas en forma implícita suelen esconder varias soluciones, no solo una, varias. Entonces, es importante cuando usted dé una solución que especifique si es implícita o si es explícita. Porque cuando usted me da una solución explícita, me está dando una. Cuando me está dando una implícita, puede que haya más de una. Por eso es importante saber señalar esto. Y esta ecuación, esta solución que tenemos aquí, está dada en forma implícita. Y cuando intentamos despejar a Y, nos surgen dos posibles soluciones, más o menos raíz cuadrada de x al cubo menos 8. ¿Por qué? Porque y está al cuadrado y para usted poder despejar esa potencia al cuadrado tiene que aplicar raíz cuadrada y sabemos que cada vez que usted anula una potencia cuadrada con una raíz cuadrada surge el valor absoluto que equivale a más o menos. Así que yo tengo dos posibles soluciones
una con el más y otra con el menos. Y igual a más o menos raíz cuadrada de x al cubo menos 8. Así que esta solución implícita me genera dos soluciones explícitas. Dos soluciones explícitas. Pero no solo eso. Hay un detalle más. Que estas dos soluciones explícitas tienen una restricción que no se podía apreciar cuando la solución está dada en forma implícita. Repito, estas dos soluciones explícitas, tienen una restricción. ¿Cuál es la restricción aquí? ¿Quién me puede decir? Profe, yo, Ajá, dígame, Adalgisa, ¿verdad? O Josefina. Josefina, que Josefina. X tiene que ser diferente de 2. Que X tiene que ser De más diferente. o menos 2, tiene que ser, exacto, tiene que ser diferente de 2. O sea, de menos, tiene que ser de 2 en adelante, después de 2. Ahora sí. No diferente de 2, sino mayor que 2, ¿verdad? Es lo que usted me quiere decir. Mayor que 2, escúcheme, sí, mayor que 2 tiene que ser. Pero le falta algo. Vamos a ver que Aldrin levantó la mano también. Josefina dijo mayor que 2. Aldrin, ¿qué usted opina? Tiene que ser mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. Correcto. Aquí yo noto, aquí notamos que estas soluciones tienen una restricción y la restricción es que para que estén definidas y que no nos aparezca la raíz cuadrada de un número negativo, x tiene que ser mayor o igual que 2. Se permite la igualdad porque me daría 0 y seguiría estando definida. La solución seguiría estando definida o la ecuación seguiría estando definida. Pero cuando nos vamos a la ecuación diferencial, nos topamos con otro problemita. ¿Cuál problemita nos topamos en la ecuación diferencial? Que además de la restricción que teníamos aquí de las soluciones explícitas, la ecuación diferencial tiene otra restricción. ¿Quién me dice cuál es la restricción de la ecuación diferencial? El intervalo. Profesor, yo le puedo decir también Dígamela. que la ecuación es no lineal. No, yo no estoy hablando de una característica. Estoy Aquí, preguntando por una maestro, restricción. Sí, dígame. que debe de ser distinto de cero también. ¿Quién? Para Y, o sea, Y no puede ser cero. Correcto. Independientemente de mi solución, que aquí veo que X tiene que ser mayor o igual que 2 para evitar que el argumento del radical sea negativo. X tiene que ser mayor o igual que 2. Tengo que darme cuenta también que X no debe ser 2, no por la solución, porque la solución estaría definida, la ecuación estaría definida cuando X es 2, pero no sería solución de la ecuación diferencial si X es 2, porque me provocaría división por 0 en la ecuación diferencial. Porque cuando X es 2, Y vale 0, y si Y vale 0, la ecuación diferencial carece de sentido porque voy a tener división por 0. Tiene que ¿Se ser entendió? mayor Entonces, que 2. correcto. X y Y diferente de 0. No, no, ya no es necesario que me diga Y diferente de 0. Es cierto que Y tiene que ser diferente de 0, pero la solución de una ecuación diferencial se mide en términos solamente de la variable que independiente. Independiente. Sí. Entonces usted me tiene que dar la solución y darme el intervalo en el que la variable independiente permite que esto sea solución de la ecuación. Entonces basta con decir en el intervalo de 2 a infinito sin incluir el 2. El problema del 2 no está aquí en la raíz cuadrada, sino en la ecuación diferencial porque provocaría que Y sea 0. Entonces ya cuando usted dice de 2 en adelante sin incluir el 2, ya ahí usted está permitiendo o provocando que Y nunca sea 0.
Por eso ya no necesita decir y y diferente de 0. Ok, sí. Perfecto. Seguimos. Ahora es que nos van a dar la definición oficial de solución implícita, que creo que ya quedó claro cuándo es implícita y cuándo es explícita, pero ellos dan la definición o como que oficial y dice, se dice que una relación G de X, Y igual a 0. Noten que esto se refiere a una ecuación que involucra a X y a Y, todos en un mismo miembro de la ecuación, y del otro lado tengo 0. Es decir, no tengo a X en función de Y ni viceversa. A eso es lo que le vamos a llamar solución implícita de la ecuación 1 en el intervalo Y, si define una o más soluciones explícitas. O sea, aquí me están dejando algo claro, y es que una solución implícita puede definir una o más soluciones explícitas. Si yo tomo la solución implícita y la valido en la ecuación diferencial, voy a ver que sí que satisface la igualdad, pero no voy a darme cuenta cuántas soluciones explícitas genera esa solución implícita. Para ello, tendríamos que tratar de despejar a la variable y en términos de x, como ocurrió en el ejemplo anterior, que aquí se vio que son dos soluciones explícitas que genera esta solución implícita. Pero a simple vista usted no lo ve aquí. Tiene que hacer el despeje. Ok. Este ejemplo dice, la solución x más y más e a la xy igual a 0. Yo sé que algunos estarán diciendo, ah, profesor, allí sí yo veía que habían dos, porque si y está al cuadrado, ya cuando yo despeje me va a surgir el más o menos y ya tengo 2. Bueno, ¿qué pasa? Que miren la que nos dieron aquí. Aquí yo tengo x más y más e a la xy igual a 0. ¿Cuántas soluciones o habrá alguna solución explícita generada a partir de esta solución implícita? Porque aquí usted no puede despejar a y por más que lo intente. No hay forma algebraica para despejar a y, ya que y está atrapada en el exponente de e y aparece aquí también en una combinación lineal. No hay forma de factorizar a y para luego despejarla en la ecuación. Así que la expresión matemática de las soluciones explícitas no las puedo obtener. Solo me queda validar si existe o no una solución explícita, pero no puedo encontrar cuál es. No sé si me entienden. Y para validar si existe o no una solución explícita, hay algo que se llama teorema de la función implícita, que eso está en la tarea, que tienen que investigar qué es eso. El teorema de la función explícita, que me dice cuáles son las condiciones que debe cumplir la ecuación implícita para que sí defina una solución explícita, aunque yo no pueda despejar a la variable. ¿Me entendieron? O lo digo de nuevo. Vuelvo y repito. Sí, Maestro, sí, por favor, repita, que mi Sí. internet está malísimo. Ok. En el ejemplo anterior, la solución implícita que nos dan permite sin mucha dificultad despejar a y y obtener solución implícita. De hecho, conseguimos dos. Se consiguen dos en este caso. Dos soluciones implícitas. Pero no siempre usted podrá despejar a y. Usted no siempre podrá hacerlo. Y tendrá que verificar si esa solución satisface la ecuación de manera implícita, sin poder hacerlo de forma explícita. Y solo le quedaría verificar si existe o no una solución explícita mediante
el teorema de la función implícita. Este teorema me dice cuáles condiciones debe cumplir esta ecuación para que defina por lo menos una solución explícita. Aunque no pueda saber cuál es, aunque no pueda despejar allí, yo puedo decir, yo no sé cuál es, pero sé que hay una, por lo menos una. Eso me lo dice el teorema de la función implícita. Pero ahora no lo vamos a debatir a él, sino que en la tarea ustedes van a buscar ese teorema. En estos ejemplos que siguen, nos están dando soluciones implícitas que involucran una constante arbitraria. 4x cuadrado menos y al cuadrado igual a c. Verificar si satisface esta ecuación diferencial. Y usted dirá, entonces, ¿cuánto vale c? Es una constante arbitraria. Solo basta con saber que c es una constante. ¿Y cómo yo verifico si esto satisface esto? Pues yo voy a derivar esta ecuación de manera implícita. Lo voy a hacer aquí en el editor de fórmulas. La ecuación que tenemos es 4x al cuadrado menos y cuadrado igual a c. ¿Están viendo el editor de fórmulas? Sí, maestro. Sí. Ok. Como no voy a despejar a y en función de x, lo que haré es hallar la derivada implícita, es decir, no voy a derivar a y en función de x, sino que voy a derivar toda la ecuación en función de x o con respecto a x. Cuando nosotros derivamos 4x cuadrado con respecto a x, ¿qué nos da? 8x. 8x simplemente. Menos, y cuando nosotros derivamos a y cuadrado con respecto a x, ¿qué nos da? 2y. 2y, más o menos, diferencial de x por diferencial de y por de x. Muy bien. Regla de la cadena. Me dice que cuando usted deriva una función, porque en este caso, Como una potencia, y como va al cuando, exponente. cuando usted deriva una función compuesta, esto de aquí es una función compuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo la función y que está elevada a una potencia 2. Eso es una función compuesta. Esto de aquí no es una función compuesta porque x no es una función, sino que es la variable independiente. Y usted dirá, profesor, pero la ecuación está dada de manera implícita. ¿Cómo usted sabe quién es dependiente y quién es independiente? Porque en la ecuación diferencial en la que yo voy a validar esta solución, veo que y es la dependiente y x la independiente. Y si yo ando buscando derivada de y con respecto a x, tengo que saber que entonces x es independiente y y dependiente. Ok. Así que cuando yo voy a derivar el 4x cuadrado con respecto a x, esto obedece a las reglas de toda la vida de la potencia que usted multiplica por el exponente y le resta 1 al exponente. Pero cuando usted va a derivar al y cuadrado, si usted lo está derivando con respecto a y, si yo estuviera derivando y cuadrado con respecto a y, en ese caso la derivada solo tendría que multiplicar por el exponente y restarle 1 al exponente y ya. Pero en este caso no es con respecto a y que yo estoy derivando. Yo sigo derivando todo con respecto a x. Y si y es una función, hay que aplicar entonces regla de la cadena que me dice que usted debe derivar la función exterior, que en este caso la función exterior es la potencia 2, que dice que debo multiplicar por el exponente y restarle 1 al exponente, y de ahí es que surge el 2y. Y luego debe multiplicar eso por la derivada de la función interior. ¿Y cuál es la función interior? Y. No, uno. En este caso 1 sería, no, y. sí, pero sí, ok.
y usted no Pero está no derivando, usted va a derivar a Y con respecto a quién, con a respecto a X. X. Eso no da 1, eso Ah, da no. derivada de Sí, Y con sí. respecto a X. Porque usted no sabe quién es Y, usted solo sabe que Y es una función de X, por eso debe dejarlo indicado, derivada de Y con respecto a X. ¿Y cuál es la derivada de C con respecto a X? 0. 0, porque C es una constante. Independientemente de cuál número sea, la derivada de cualquier constante siempre da 0. Pues aquí yo tengo ya una ecuación diferencial. Lo que hay que ver es si esa ecuación diferencial es equivalente a la ecuación diferencial que me están pidiendo verificar. Vamos a tratar de escribirla en el mismo formato, colocándola en ese orden. ¿Qué pasó? ¿Le dolió algo? Esa cuaja. Ah, lo primero que veo es que esto hay que dividirlo todo por un factor común, que en este caso es 2. Es un factor común. Al dividir por 2 toda la ecuación, quedaría 4x menos y, derivada de y con respecto a x, igual a 0, porque 0 entre 2 sigue siendo 0. Lo que hice fue dividir todo por 2 para simplificar la ecuación. Incluso puedo dividirlo por menos 2 mejor, para que este quede positivo y este negativo, para que se vaya pareciendo a la ecuación original. Dividir por menos 2 fue lo que hice. Y bueno, reescribir esto colocando el 4x del lado izquierdo y este del lado derecho. Y me parece que esa es exactamente la ecuación diferencial que tenemos en el ejercicio. Y derivada de y con respecto a x menos 4x igual a 0. Por lo tanto, esto sí define una solución para la ecuación diferencial independientemente de cuál sea el valor de C, que eso es lo que nos pidieron verificar. Verifique que cada constante C, que para cada constante C la relación es una solución implícita. Ahora, ¿qué representa esto de manera gráfica? Voy a ir a GeoGebra para graficarlo. Ya casi terminamos. Esto es lo último que vamos a hacer. Y voy a graficar aquí esa solución implícita, 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a la constante C. Es Y menos Y, maestro, no. es menos Y. Ah, gracias. Ah, sí, tienes razón. La constante C, Bueno, que en el ejercicio nos dan unos valores prefijos para C, nos dicen que lo verifiquemos para C igual 0, para C más o menos 1, para C más o menos 4. Que le asignemos de manera específica esos valores a C. Entonces lo voy a hacer para C igual 0 en el mismo plano. Luego lo vamos a hacer no me deja copiarlo. Control C. Esto no deja copiar y pegar. 4x cuadrado menos y igual a 1 era la otra. Y cuadrado, maestro. Y la otra era menos 1 y 4. Ok. 4x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 1. 4 4x. positivo, 4 negativo.
Ok, ahí hemos graficado las soluciones implícitas, fijando ya un valor específico para C. C igual 0, C igual 1, C igual 4. Le voy a poner colores aquí distintos. Para que podamos diferenciarla una de la otra. La primera, maestro, entonces. ¿Cómo? O sea, la hipérbola. Entonces, en la primera arroja la hipérbola que es degenerada porque tiene igual a 0 y pasa exactamente como una seca, como No, me parece que la primera lo que genera es estas rectas rectas oblicuas. secantes. Sí. Exacto, por eso es una curva, es una, entonces es degenerada porque no genera ninguna hipérbola ahí. Ah, no. Ok, no. Ahí no es una hipérbola. Lo que quiero mostrar con esto es que esa solución implícita con la C arbitraria representa una cantidad infinita de soluciones porque dependiendo del valor que usted le asigne a C, obtiene una hipérbola diferente. Sin embargo, hay algo común entre todas las soluciones y es que todas son hipérbolas. Voy a escribir a alguien, tiene la mano levantada. No, profesor, que quería aportar que muchos libros de ecuaciones tienen esa gráfica de familia de conjunto, así, perdón, de Familia de derivadas, soluciones. de soluciones, perdón. Sí. Miren, en esta ocasión he colocado la ecuación con el C arbitrario y voy a mover, a deslizar el valor de C. Miren, cuando C aumenta, miren el comportamiento. Cuando C disminuye, pasa de ser eh, una hipérbola de eje vertical a ser una hipérbola de eje horizontal. ¿Lo ven? Lo que hace C es simplemente cambiar la orientación, el tamaño, el foco y los vértices de la hipérbola, pero no deja de ser hipérbola. Así que a esto es lo que se le llama familia de soluciones. ¿Por qué una familia? Porque cuando algo tiene una misma característica, una misma naturaleza, usted dice que es una familia. Así que cuando yo cambio el valor de C, no estoy cambiando la naturaleza o propiedades de la solución, solo estoy cambiando su orientación, una configuración, pero seguirá siendo del mismo grupo. Otra cosa que ustedes pueden notar es que las soluciones no se cruzan entre sí. Para cada valor de C, yo tengo una trayectoria que nunca se va a cruzar con otra solución que tenga un valor de C diferente. Por más que yo me extienda hacia allá y que usted crea que ellas se están acercando, nunca lo hacen, nunca se cruzan. Esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, cuando estemos debatiendo los problemas con valores iniciales y el teorema de existencia y unicidad, que me establece que para un valor de X determinado en un punto específico, yo solo voy a tener una solución que pase por ese punto. Por ejemplo, esta solución de color azul es la única que pasa por ese punto y la negra es la única que pasaría por ese punto. Ese es el teorema de existencia y unicidad que veremos mañana. Dígame, Lenny. Termine su idea, maestro. No, ya Pero 1.2 que tengo una pregunta. básicamente terminamos ahí porque ya van a ser las 9 y mañana nosotros vamos a continuar aquí mismo donde nos quedamos, viendo lo siguiente.
No tengo más que No, aportar. con usted llegamos a las 9. Nunca hemos llegado tanto a las 9. Mañana tenemos receso. El de hoy y el de mañana, Ay, Lenny. verdad, discúlpenme. En serio, yo no me Por acordaba de eso fue que eso. le dije, No volverá a ocurrir. maestro, Sí, dígame, Lenny. maestro. Hace mención en la parte de la primera tarea que hay que Ajá, desarrollar los ejercicios impares de la sección 1.2 del libro. Pero sí. usted, si se fija en la sección 1.2 del libro, hay Como 30 40. 31 ejercicios en Sí, total, o sea, 31 puntos de ejercicio, porque dentro de ello hay muchos ejercicios. sí, pero si usted va a hacer los A lo que impares, me refiero es, maestro, son 15 ejercicios que usted va a hacer. por favor, Eso no es tanto. maestro, pero por favor, escúcheme, maestro, La estoy gracias. escuchando. Zapata, esa no es la faceta suya, escúcheme, por favor. Escuche, maestro. A lo que me refiero es, un ejemplo, en el ejercicio, en el apartado 1, iniciando, está A, B y C. Y ese es impar, o sea, yo tengo que hacerlo los tres, porque está dentro del grupo de impares. Déjeme ver si es verdad lo que A eso usted que me dice. refiero, maestro. Pero Entonces, ahora yo soy mentiroso. Pero Lenny, no diga eso, nunca. Vamos a ver. Ay, Usted me sí, está profe, dic- miren, a Ah, sí, veces, es verdad, a veces eso. Por eso ustedes lo hacen fácil. ay, sí, profe. Entonces, mire, Empezar. este 2 no lo tienen que hacer. Luego tendrían que hacer el 3. Mire, nada más hacer esa cosita y ya. Luego el 5. No es tanto. Cuando ustedes le cojan el hilo, ustedes verán. Son son alrededor bueno, de está 15 bien, maestro. ejercicios. Espero que mañana. eh, no son 15, son más de 20. Ya yo lo conté. Mañana yo los voy a resolver unos cuantos, si eso era lo que usted iba a decir. Profe, Eso era, como uno necesita uno va a tener que tener dos cuadernos para organizar bien eso, mañana para lo ir discutimos. desarrollando. Mañana lo discutimos porque no quiero que me roben el receso de mañana. Diciendo, profesor, duramos hasta las 9. Mañana lo discutimos. Hasta las Pero, 9, Lo que falta 4 son 4 minutos. minutos, maestro. 4 minutos para las pero 9. ¿dónde están los hombres de esta clase que no me defienden? No Dejan que son estas Ya no mujeres hablen empoderados. más hagan para que conmigo. la clase se acabe, ya no hablen más. No, al contrario, hablen más para que ya se vayan los de receso y mañana lo tomemos doble. Sí. Miren, mañana vayan con energía, por favor, que quiero que hagamos unos cuantos ejercicios de esto. Y aclaremos todavía algunas cosas más, como eso mismo de la práctica, oh my God. para que no sean tan extensas. Yo trataré de delimitar de manera más específica cuáles ejercicios son los que tienen que hacer para que esos que son redundantes no lo hagan. Porque, por ejemplo, aquí en este grupo de ejercicios, quizás hacer el 3 y el 5 equivalen a lo mismo. Noten que incluso son de trigonométricas, ven, las soluciones. Así que quizá basta con hacer el 3 Equivale y ya no hay necesidad de hacer el 5. Entonces voy a delimitar un poco más ese a tema de este. la práctica para que no sean tantos y que no estén redundando. Bien, pues Gracias, chicos, profe. un placer. Déjenme ver si encuentro el botón de dejar de grabar y nos vemos mañana. Le Y la tiraron la foto, evidencia de profe. la La clase. evidencia. Foto, La profe, no evidencia. tiró la foto. Oh, pero yo necesito entonces un secretario o una secretaria que me asista para ese tipo de cosas. A mí se me estaba olvidando ya lo de la foto. Vamos a hacer la foto. Vamos a abrir las cámaras, por favor. Me avisen cuando estén listos, porque a Erika veo que se está acomodando su pelo. Y me faltan personas que no han abierto la cámara. Bueno, se fue así.
No cierren aún porque me falta un segundo grupo. Listo. Muchísimas gracias, chicos. Con Dios. Pueden salir de la reunión. Nos vemos mañana. Tengan una feliz noche. Maestro, estoy Si ahora, usted la cierra, 9. salimos todos, La maestro. 9, la 9. Profesor, cheque si salimos todos. Sí, porque son 2 páginas y yo tomé una captura de las 2 páginas. Sí. Hasta Yo, mañana, Dios mediante. yo la voy a enviar por el grupo para que ustedes validen de todos modos, pero sí, salieron todos. Quizás no todos con la cámara encendida, pero por lo menos su cuadrícula sí Una estaba. tristeza ya en alma, maestro. ¿Cómo? Estoy triste fuertemente, maestro. ¿Pero por qué? Son las... Bien, lo discutiremos mañana. Ok, está bien. Que ya. Noche para todos. Buenas noches, descansen.